Ok, chicas, continúo con el tema entonces. ¿Sí? Dejen, vuelvo a proyectar mi pantallita. Ok, la logramos visualizar, ¿verdad? Sí, maestra. Perfecto. Bien, pues como les decía, pues obviamente pues es importante tener esta experiencia y este conocimiento previo, ¿sí? Para poder construir un diagnóstico acertado, ¿sí? Bien. Otro factor a tener en cuenta es el tener el tiempo suficiente. Ni que el examinador debe tener prisa, ni el examinado debe ser apremiado. Se debe imponer que la personalidad no puede ser valorada desde una perspectiva puramente numérica, ¿sí? Pues obviamente no estar corriendo, ¿no? Que el paciente y el psicoterapeuta pues tenga el tiempo necesario para poder aplicar estas pruebas y pues obviamente tenga la disponibilidad también ambas partes, ¿no? Desde el examinarlas hasta la aplicación. Bien. La observación clínica es indispensable y el test constituye en la clínica un complemento esencial, imprescindible como método diagnóstico auxiliar, refiriéndonos como McClover, ¿sí? Cuando refiere que para que los instrumentos que revelan material proyectivo y expresivo tengan una valoración o un valor científico o de diagnóstico, es preciso que se apoyen siempre en una sola base de observación clínica, de teoría productiva y de investigación acerca de los procesos psíquicos fundamentales del ser humano. ¿Sí? Obviamente estos test pues tienen que tener un valor científico, ya tienen un valor científico, ¿sí? Para que sea una sola base. Obviamente va a ser un auxiliar para el diagnóstico, pero la observación también va a ser un auxiliar, una herramienta que debemos de trabajar y pulir, que nos va a ayudar para tener un diagnóstico con, con un diagnóstico acertado, digamos así. Vamos a hablar específico, por ejemplo, aquí de la prueba del TAT, como ejemplo. El TAT nos proporciona elementos de juicio extraordinariamente importantes para las conexiones vivenciales de la personalidad si evaluamos el contenido de la historia y hacemos de ello un punto de partida de nuestros posteriores análisis de la personalidad. Entre arte y evaluación y terapia pueden ser encuadrados el campo de estudio de técnicas proyectivas. Estoy citando a los personajes que hacen mención de esto. En este caso, por ejemplo, de los niños, si el niño presenta como eje y figura de toda creación, nos va a permitir que en cada entrevista, si posterior o en cada discurso que vamos a dar con él, el terapeuta esté dentro de la función de espectador y director de cada escena, ¿sí? Esto nos mencionan estos personajes. En pocas palabras, pues obviamente hagan el del TAT como test específico, pero en general todos los test proyectivos, pues va a ser un punto de partida para analizar la personalidad del paciente, ¿sí? Yo creo que el dar psicoterapia es un arte. Y como dice Erich Fromm, todo arte requiere concentración, requiere disciplina, perdón, fe, ¿no? El olvidarnos de ese narcisismo también, porque a veces como psicólogos tendemos a ser narcisistas. O sea, requiere un arte. Esto es un arte, el diagnosticar, el dar tratamiento, el dar psicoterapia. Y necesitamos focalizarnos y tener todas las herramientas para poder hacerlo y llevarlo a cabo de una manera adecuada, ¿sí? El uso de técnicas proyectivas en la infancia es un instrumento útil para formar hipótesis interpretativas, en especial cuando la edad y el nivel de maduración del niño es objetiva. La mejor edad para dar psicoterapia siempre es en la infancia, porque pues estamos en proceso de construcción, ¿no? Del desarrollo. El niño todavía es un constructo en el cual pues todavía se va moldeando, está en ese proceso de moldeabilidad. Entonces, pues va a ser útil, ¿no? El aplicar este tipo de pruebas para dar un diagnóstico y que la terapia pues sea mayor, tenga mayor impacto, ¿no? Siempre lo he dicho, es muy difícil cambiar o suplantar
no quieran ver ciertas conductas. Y entre más crecemos, más nos cuesta. Porque imagínense, no comparen un niño de 8 años que tiene una conducta que queremos canalizar a una persona de 50 años. El niño lleva 8 años de su vida y está en ese proceso de moldeamiento. Y el adulto, pues lleva 50 años de su vida teniendo este tipo de conductas. Y es muy difícil, ya está acostumbrado a reaccionar así. Me dice Juan ¿no? La costumbre es más fuerte que el amor. Pero sí es cierto, ya está acostumbrado a que recibe ay, se me fue la palabra, externa, ay, se me fue, digamos, ay, se me fue la palabra, pero bueno, externamente recibe esa información y él está acostumbrado a reaccionar. Entonces sí es muy complicado, no es imposible, pero sí a veces pues, requiere más tiempo que con un pequeñito. Bien, voy a citar otra vez. Dice, el examen mediante técnicas proyectivas, según French, debe ser enfocado hacia la exploración de la experiencia vivenciada del niño en este caso, ¿no? Con las perturbaciones emocionales intra y extrapersonal o familiares, ¿sí? Pues va a ser un proceso para que él tenga esa introspección. Lo vimos la clase pasada. Muchas veces el niño, pues no tiene, hay pacientes que nos va a tocar, como lo vimos en la clase pasada, que no pueden oralmente externarnos esas dolencias, esos traumas, esas experiencias, ¿no? Porque no pueden hacerlo, hay una barrera. En este caso, el niño tiene una barrera, pero que no puede formar ideas, le cuesta expresarse, no sabe todavía el significado de palabras, no tiene todavía esa parte oral desarrollada. Y pues los test nos sirven para que se dé esa exploración vivencial pasada y nos muestra esas perturbaciones emocionales, intrapersonal y extrapersonal, que es lo que externamente lo está afectando. Bien, vamos a pasar a la entrevista, ¿sí? Que también es otra herramienta que nos sirve para poder realizar un encuadre o un diagnóstico. Bien, la entrevista permite el intercambio verbal en el cual existen dos roles bien definidos, el del entrevistador y del entrevistado, donde generalmente el primero intenta obtener información sobre el segundo. Se trata en consecuencia de un proceso de interacción con un fin determinado. ¿Sí? La entrevista pues va a ser este intercambio verbal, cada quien va a tener un rol, entrevistado, entrevistador, ¿sí? Y la finalidad es obtener información que necesita. Si yo hago una entrevista de trabajo, por ejemplo, pues la información que yo necesito como reclutador es saber si esta persona me va a ser funcional o no para el puesto en el que se está postulando. En este caso, si yo hago una entrevista para un proceso terapéutico, pues yo necesito indagar en su vida del paciente de manera muy general. Entonces, pues yo necesito formular preguntas que me permitan obtener esa información. ¿Qué información se puede obtener? Datos personales, características en función de lo que se pretende indagar, historias que es vital en relación con lo que pretende indagar. Esos son como 3 rasgos muy generales que nosotros podemos obtener en una entrevista. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los tipos de entrevistas según su estructura? Existen muchas clasificaciones de la entrevista, pero la verdad casi todas son iguales. Entonces, lo voy a abordar de una manera muy general. ¿Sí? Es usual encontrar en la bibliografía especializada la clasificación de diferentes tipos de entrevistas según su estructura, que depende de las estrategias utilizadas para realizarlas, es decir, el conjunto de reglas que se siguen en el transcurso. Recuerdo una vez más que la elección de la entrevista según su estructura está orientada por el marco teórico al que suscribe el entrevistado. Entonces, pues de acuerdo a esta clasificación, pues va a ser
La elección de la entrevista va a ser de acuerdo a su estructura, o sea, lo que nosotros queremos saber del paciente, el cómo va a seguir este formatito, la entrevista. ¿Sí? No sé si me explico. Bien, el número 1 es la entrevista estructurada, llamada también formal o estandarizada. Se caracteriza por estar rígidamente estructurada en el sentido en que se plantea idénticas preguntas y el mismo orden a cada uno de los entrevistados, quien debe escoger la respuesta entre 2 o 3 o más alternativas que se ofrecen. O sea, nosotros ya vamos a tener, obviamente, nuestras preguntas predeterminadas, se les va a dar a escoger respuestas. No va a ser como que de un análisis tan cualitativo, ¿sí? Sino ya va a ser más estandarizado, más estructurado, porque ya hay una respuesta predeterminada. ¿Sí? Bien. Obviamente, ese tipo de entrevista responde a marcos teóricos determinados. Para orientar mejor la entrevista, se suele elaborar un cuestionario que contiene, todas las preguntas. Sin embargo, al utilizar esta entrevista, el investigador tiene limitada libertad para formular preguntas que se vayan generando por la interacción del personal. O sea, como es estructurada, es muy rígida. Entonces, yo no me puedo salir del formato, ¿sí? Que ya tengo. Tiene que seguir esa estructura, ¿ok? Sí son útiles para algunos casos, pero en lo personal no son mis favoritos. Yo creo que no nos da esa libertad de poder identificar ciertos rasgos y poder hacer preguntas y poder obtener más información de esos rasgos. Entonces, a mí en lo personal no me duele mucho, pero sí son útiles para ciertos casos. A lo mejor para algún puesto de trabajo podría ser funcional. Bien, entre las ventajas que tienen pues este tipo de entrevista se menciona la uniformidad de la información obtenida, la facilidad para procesar la información simplificando el análisis comparativo, la menor exigencia de formación intensiva en el entrevistado en la técnica y entre las desventajas se encuentra la dificultad de obtener información de carácter más confidencial, las limitaciones de la posibilidad de profundizar en un tema que emerja durante la entrevista. ¿Sí? Pues ventajas, pues a lo mejor, pues nos puede facilitar un poco la interpretación de esta herramienta, pero pues nos va a facilitar porque va a estar limitada. Entonces, pues, por ese lado, pues si lo quieren ver de un punto positivo, sí podría ser, pero pues va a estar limitada por esta cuestión. Y pues como les dije, o sea, entre las limitantes, pues no nos va a permitir profundizar en temas que puedan emerger durante la entrevista. ¿Sí? Bien. Entrevista no estructurada. Es más flexible y abierta, de modo tal que el entrevistador puede modificar el orden de sus intervenciones y la forma de ecualizar o enunciar sus interrogantes para adaptarlas a las diversas situaciones y características particularmente de los sujetos de estudio. No obstante, esa flexibilidad, sus intervenciones dependen de los objetivos que persigue de acuerdo al problema a abordar en relación con el marco teórico adoptado. ¿Qué quiere decir? Pues esta entrevista vamos a tener ya una estructura, ¿sí? Una serie de preguntas, por lo general son abiertas, y conforme me vaya dando la respuesta al paciente, pues yo voy a poder indagar, ¿no? Porque no va a estar tan estructurada, sí voy a poder añadirle de lo que yo vaya detectando con base a mi observación o con base a las respuestas que el mismo paciente me vaya dando, no va a ser rígida, nos va a permitir ser flexibles. A mí en lo personal son como de mis favoritas, porque pues ya tenemos una estructura, algo que seguir, ¿no? Porque puede pasar que cuando nosotros hagamos una entrevista, pues se nos vayan ciertos puntos, ciertas características que queríamos saber, ¿no? Pero si ya tenemos una estructura base, pues ya podemos saber de dónde guiar, de dónde partir, ¿no? Este proceso. Pero pues también a su vez nos va a permitir, con base a esta observación que les decía, a este instinto que debemos desarrollar, a este sentido común que debemos de desarrollar como psicoterapeutas, poder encontrar, con base a sus respuestas, ahí voy a seguir rascándole por ahí, porque esto que me está dando
esta respuesta que me está otorgando, pues creo que tiene todavía algo que profundizar. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son las ventajas? Pues la flexibilidad para aplicarse a toda clase de sujetos en situaciones diversas, pues puede aplicar en varios contextos, organizacional, educativo, de salud, clínico, la posibilidad de profundizar temas emergentes de la misma entrevista u otros temas de interés y la posibilidad de orientar la exploración hacia nuevas áreas de interés. Como les digo, me da una respuesta, pues yo puedo profundizar y explorar a su vez esa vertiente que me está arrojando en su respuesta. ¿Sí? Podemos profundizar cada vez más y también orientar a su vez esa exploración a algo que me interesa. Bien, entrevista semiestructurada. Las entrevistas semiestructuradas o mixtas se refieren al uso combinado de estrategias estructuradas y no estructuradas. En la práctica, los entrevistadores formulan preguntas estructuradas y no estructuradas. Las estructuradas permiten obtener una base informativa que posibilita la comparación entre distintos sujetos y la no estructurada complementa la obtención de información sobre aspectos emergentes o de mayor interés. O sea, si va a tener una estructura, sí vamos a poder otorgarle las opciones de respuestas, pero también va a estar combinada con preguntas abiertas o bien poder indagar, ¿no? En en el desarrollo, ¿no? De ciertos temas y demás. O sea, va a estar semi-estructurado. Bien, aquí les proyecto pues un cuadro de los tipos de entrevistas, como la abierta o libre, la cerrada, rígida o estructurada, y la ay, no sé, ve bien, pues la semi-dirigida o la ay, no se guardó bien el cuadro. Bueno, lo siento, chicas, no me había percatado de eso. Pero pues nos da pues, sus características y cómo se pueden aplicar. Por ejemplo, la entrevista abierta, ¿no? Nos da en como características que el entrevistador promueve la intervención del entrevistado sin dirigir preguntas pautadas. Se orienta por las coordenadas teóricas que sostiene para seleccionar los ejes de su intervención. Es importante la historia subjetiva que puede construir el entrevistado y donde se aplica por lo general, ¿no? En pues, abordajes en psicoterapéuticos o en abordajes en psicoanálisis. La cerrada, rígida o estructurada se ocupa más para investigaciones. Sí, porque voy a querer obtener solamente esa información. No me interesa cualitativamente analizar más aspectos. Entonces, esa información puntual que necesito me va a permitir desarrollar una investigación y a su vez, pues, como es un proceso de investigación y requiere todavía el análisis de más rubros, pues como es más fácil de analizar esta entrevista, pues me va a permitir o facilitar esta información. ¿Sí? La semirrígida, pues se ocupa en el psicodiagnóstico, en evaluaciones psicológicas, y ya no alcanza a ver el otro. Les voy a buscar el cuadro completo, porque no sé por qué no se guarda. Bien, hasta aquí dudas, preguntas, chicas, respecto a las entrevistas. Es algo que ya sabíamos, que ya habíamos visto, pero estamos dando un repaso. Sí, maestra, todo bien. Perfecto. Bien, aquí les muestro otro cuadro sobre las características que tienen las entrevistas según su ámbito de aplicación, ¿no? Por ejemplo, en el área organizacional, pues ¿cuál es el objetivo de esta entrevista? Que es relevar datos sobre el perfil laboral del candidato en relación con las características del puesto de trabajo, ¿sí? ¿Cuáles son las áreas por lo general que debe explorar en el área organizacional? El realizar una entrevista, pues la historia personal y familiar, la historia laboral y experiencias previas, el nivel de instrucción, intereses y motivaciones, habilidades y aptitudes y competencias y autoconceptos, flexibilidad del estado emocional y fortalezas y debilidades. ¿Sí? En el aspecto educativo, ¿cuál es el objetivo general de realizar una entrevista? Poder recoger información sobre el sujeto y su contexto de aprendizaje. ¿Qué debemos de indagar o habituar o explorar? ¿Sí? Historias sobre el desarrollo del aprendizaje, el contexto familiar, social y educativo, competencias curriculares, estilos de aprendizaje, desempeño en áreas específicas,
fortalezas y debilidades. En un aspecto forense, en psicología forense, que es investigar las características de los sujetos por pedido del sistema judicial, que vamos a explorar historias personales, familiares y sociales, características personales de los involucrados, cognitivas y emocionales, actitudes, atención, concentración, pensamiento, lenguaje, juicio, memoria, inteligencia, afectividad, posición subjetiva, entre otras, y fortalezas y debilidades. Y área clínica, que es la que nos interesa, ¿cuál es el objetivo general? Pues investigar las características de los sujetos con sus propósitos diagnósticos o terapéuticos. ¿Qué áreas debo explorar? Pues obviamente el área personal, familiar y social, características personales cognitivas y emocionales, actitudes, atención, concentración, pensamiento, lenguaje, juicio, memoria, inteligencia, afectividad, posición subjetiva, entre otras fortalezas y debilidades. A grandes rasgos, pues esas son las áreas que yo debo de explorar. Por ejemplo, si hago una entrevista inicial a mi paciente, si sea semiestructurada, sea abierta, sea el tipo de entrevista que ustedes quieran aplicar, es importante que exploremos estas áreas porque nos va a permitir empezar a focalizar nuestro diagnóstico. Bien, dentro del ámbito clínico, la entrevista es una parte importante o una importante fuente de información. De hecho, debido a las limitaciones del psicólogo clínico dentro del consultorio, podemos afirmar que la entrevista presenta o representa un papel primordial en la evaluación, ¿sí? La entrevista inicial es básica porque es el primer contacto con el paciente. Si nosotros detectamos ciertas inhibiciones, podemos auxiliarnos a los test proyectivos. Pero la entrevista, por lo general, es el primer contacto que debemos tener. Y ya de ahí podemos decir, pues creo que este test es el más adecuado para aplicárselo y seguir con este diagnóstico del paciente, ¿sí? Entonces, es importante que la sepamos desarrollar de forma adecuada. Les digo, los que espero que en su momento tengan la oportunidad de ir a psicoterapia, se van a dar cuenta que al inicio el psicoterapeuta les va a hacer una entrevista para abordar temas muy generales de su vida. ¿Sí? Bien. De hecho, debido a las limitaciones del psicólogo clínico dentro del consultorio, podemos afirmar que la entrevista presenta un papel primordial en la evaluación. Durante la entrevista, que conocemos, es como conocemos al paciente, sus datos generales, sus problemas principales y el por qué es causado dicho problema. En ocasiones es muy difícil trasladarnos a la situación real en donde ocurre la conducta problema para observarla y registrarla. Por ejemplo, conductas sexuales, interacciones familiares específicas, etc. ¿Sí? A veces sí es muy difícil transportarnos o transferir esa parte del paciente, ¿no? Cuando hay una conducta problema. Pero pues ahí en la entrevista lo vamos detectando y ya podemos detectar a su vez este tipo de problemas y auxiliarnos de otras herramientas, ¿sí? Bien, hasta aquí dudas, preguntas, comentarios. No, maestra. Muy bien. No, maestra. Continúo. Existen diversos formatos de entrevista conductual, ¿no? En este caso, sí, citamos a personas y unas de las entrevistas o estos formatos, ¿sí? Son los siguientes. El análisis inicial de la situación del problema. Sí, nosotros debemos de hacer este análisis o basarnos en este formato. 2, a la aclaración de la situación del problema, incluyendo un análisis de antecedentes y consecuentes externos e internos. El análisis motivacional y el análisis de deseo. ¿Sí? Nosotros debemos de formular esa guía de entrevista con base a estos aspectos. Si vamos a realizar una entrevista, por ejemplo, semiestructurada. El análisis de autocontrol, el análisis de relaciones sociales y el análisis del ambiente social, cultural y físico. Bien, ahora vamos a pasar a la definición de la evaluación conductual. La evaluación conductual es un modelo que ayuda a formular, evaluar y hacer planes específicos de intervención, por lo que se examinan las condiciones ambientales,
y las variaciones específicas que ocurren en el comportamiento de las personas, con la intención de determinar su influencia en el funcionamiento del paciente. ¿Qué quiere decir? Permítanme un segundo, chicas. Y ahora sí, chicas, disculpen. Continuamos. Como les decía, la evaluación conductual es un modelo que ayuda a formular, evaluar y hacer planes específicos de intervención, por lo que se examinan las condiciones ambientales y las variaciones específicas que ocurren en el comportamiento de las personas, ¿sí? Con la intención de determinar su influencia en el funcionamiento del paciente. Eso es a grandes rasgos la evaluación conductual. Nos va a ayudar a formular, a evaluar y a hacer planes de cómo vamos a intervenir al paciente. ¿Cómo vamos a realizar esa evaluación conductual? Pues con ayuda de las herramientas. En este caso, pues, por ejemplo, con los test conductuales, con los test proyectivos, perdón, con algunas otras pruebas, ¿sí? También con las entrevistas que vamos a hacer, nos van a ayudar para poder formular esta evaluación. Y pues ya saber cómo va a ir focalizada nuestra terapia, ¿sí? Bien. La evaluación es una de las partes más importantes que se llevan a cabo en la terapia de la conducta. Tiene por objetivo conocer y cuantificar en términos accesibles la conducta del paciente. Sí, ese es su objetivo. Yo quiero saber qué conductas son las que adolecen, porque otra cosa que les puede pasar muy seguido cuando en psicoterapia es que muchas veces el paciente, como los niños, ¿no? Piensan que les duele un lado, pero en realidad es otro, ¿no? Obviamente tiene consecuencia que les duela ese lado, no sé si me explique, pero en realidad el dolor inicial viene de otro lado. Entonces, nosotros, pues con base a esta evaluación podemos decir, ok, ya me está mostrando eso, pero vamos a ver si efectivamente va por ahí. Y ya con ayuda de esta evaluación vamos a decir, no, pues si efectivamente sí va por ahí, o bien, pues no es por ahí. Yo detecto que son otras vertientes y pues por ahí vamos a corroborar si es lo que yo como terapeuta estoy visualizando, estoy diagnosticando y pues poder partir desde de este precedente, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar algo así como muy general, ¿no? Si un paciente llega con nosotros y nos dice, es que eh, yo siento que soy una persona muy explosiva y soy muy enojona y ya no quiero ser explosivo porque lastimo a los demás, ¿no? Nuestra obligación es decir, él dice, es que soy muy enojón porque así soy, ¿no? Y siempre he sido así desde chiquito. Entonces, bueno, esa es su hipótesis del paciente y es válido, ¿no? Pero nosotros tenemos que encontrar desde dónde parte esa ira, desde dónde se originó esa ira, que ha ido desarrollando a lo largo de su vida y que a lo mejor ya llegó a este momento en el cual ya se está desbordando de una manera excesiva y ya está afectando su relación con la gente que lo rodea. ¿Sí? No sé si me explique. Entonces sí es importante pues que nosotros llevemos a cabo esta evaluación, este análisis y el saber el origen y el porqué y guiar la conducta que nos está indicando el paciente. Bien. Como les decía, tiene por objeto el conocer y cuantificar términos accesibles de la conducta del paciente. La evaluación es tan importante que si no se realiza de forma adecuada, el terapeuta jamás conocería en realidad si la terapia dio o no resultado. ¿Sí? Si no hacemos una evaluación previa, chicas, pues no sabemos si lo que estamos
aplicando a nuestro paciente está haciendo de forma correcta, ¿sí? El cómo estamos guiando este proceso terapéutico. Y al finalizar tampoco sabremos, porque también al finalizar un tratamiento se debe de hacer una evaluación. No es así como que "Ay, ya pasó tanto tiempo y ya lo doy de alta". No, no. Se debe de hacer una evaluación para ver si él ya está en condiciones de abandono, bueno, de terminar el tratamiento, no de abandonar, de terminar el tratamiento. Si ha sido efectivo la manera en la que nosotros hemos abordado este proceso terapéutico. ¿Sí? Bien. Es gracias a este proceso evaluativo que se determinaremos las variables con las que se está manteniendo la conducta inadecuada, ¿sí? De esta manera, la evaluación dirige a la terapia durante los primeros estadios. Cuando la evaluación está mal realizada, es posible que la terapia lleve senderos distintos a los correctos y no resuelva el problema del paciente. Incluso podamos exagerarlo por el que se nos da la consulta, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que pues si nosotros no hacemos una evaluación adecuada del paciente, pues obviamente pues todo nuestro tratamiento que lo podemos volver a hacer, pues no se va a llevar de manera adecuada, no va a ser efectivo, ¿sí? Y obviamente, si está mal realizada, pues se va a hacer una serie de cadenitas, lo que les decía hace rato, ¿no? Que muchas veces tenemos un mal juicio de los procesos terapéuticos porque no tenemos buenas experiencias. Y pues se va a generar eso, el paciente se va a ir, aparte de que no va a lograr esa estabilidad que vino a buscar con nosotros, ese acompañamiento, pues va a generar una cadena en la cual va a comenzar a hablar mal, ¿no? De los psicólogos y ya este fenómeno que se está viviendo de la normalización de tratar nuestras emociones, pues va a tener ciertas complicaciones o carencias. Por eso es importante que interpretemos de forma real los resultados y que se haga una evaluación antes, en el desarrollo y al término de un proceso terapéutico. Hasta aquí, chicas, dudas, preguntas, comentarios. No, maestra. Ok. Todo bien, maestra. Ok, chicas, bien. Continuamos entonces. El terapeuta dentro del consultorio clínico cuenta con una serie de instrumentos de evaluación que le permiten cuantificar y determinar las variables de la conducta inadecuada o adecuada del paciente. Este cuerpo de instrumentos tiene características que le aseguran la confiabilidad y validez de los mismos. Estas características son básicamente el proceso evaluativo, por lo que en la medida en que sean confiables y válidos, en esa medida serán útiles. Pues obviamente nosotros para realizar el diagnóstico vamos a auxiliarnos de estas herramientas, de esos instrumentos de evaluación y nos van a permitir cuantificar, ¿sí? Y nos van a permitir desarrollar y ver que las variables de conducta sean adecuadas o inadecuadas del paciente y saber encaminar el tratamiento. Y pues es todo, chicas. Les digo, son como un repaso de lo que ya se había hablado con anterioridad en la clase, ¿sí? Y temas que ya habíamos abordado durante todas las clases que hemos visto, las pruebas proyectivas y también un poco de la psicoterapia psicoanalítica. ¿Cómo ven? ¿Les parece? ¿Cómo les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué piensan? Cuéntenme. Sí, maestra, muy bien. Me parece muy, muy clara su explicación y sí, es muy importante no conocer estas pruebas porque, pues como usted dice, son o serán una herramienta pues indispensable para nosotros, ¿no? Si nos vamos a dedicar a la psicología clínica, si vamos a estar en una empresa, todo esto se ocupa. Entonces, ahorita relacionando el caso que usted dice de su jefe que era muy autoritario y todo, regresando a las pruebas y relacionándolo, yo creo que ahí hicieron una mala elección, ¿no? En cuanto a, porque ponen a veces personas
hacer estas pruebas y a diagnosticar que no están lo suficientemente preparadas para hacerlo, o no supieron hacer bien el diagnóstico, porque pues una persona que hace las pruebas en una empresa debe de saber todo esto, quién es apto para el puesto, porque sí, porque no, de acuerdo a los resultados que le salen en estas pruebas. Porque como dice, afecta a los empleados, al afectar a los empleados, afecta a la empresa, y ahí se hace como una cadenita, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que en el proceso de reclutamiento, pues no lo hicieron de forma adecuada y sí, obviamente la empresa lo que pues, busca es ganar, ¿no? Pero pues, si está comprobado por todos lados que un empleado que está motivado, que tiene un ambiente de trabajo saludable, pues te va a rendir más, va a poder aportar más a la empresa. Entonces, vean cómo afecta el tener una persona como líder con esas características, el cómo va afectando y hay una recesión, ¿no? Y no hay un resultado, a lo mejor me está rindiendo mi área un 60% cuando me podría rendir un 90%. Entonces, es importante analizar estos factores. Por eso les contaba este caso, o sea, nos afecta, ¿no? El relacionarnos, el no tratarnos nuestras emociones, nos afecta en todas las áreas, familiares, laborales, en todo, ¿no? O sea, con nuestra relación con nuestros padres, nuestros hijos, con nuestros amigos. O sea, nos va a afectar. Por eso es importante, pues, poder tener un proceso terapéutico adecuado. Y como les decía en el video, todos en algún momento de nuestra vida necesitamos ayuda terapéutica. No hacernos dependientes, ojos, porque hay personas que se hacen dependientes del terapeuta y no. Nosotros debemos de poder aprender a autorregularnos y que cuando nos sucedan eventos, poder canalizarlos de manera adecuada. Pero obviamente hay eventos en el transcurso de nuestra vida que nos impactan demasiado. Ahí sí es cuando podemos recurrir a nuestro terapeuta. Pero ya tener un proceso terapéutico de años no es sano, porque no estamos gestionando ni estamos aprendiendo a autorregular nuestras emociones. Entonces, por eso se debe de dar de alta al paciente. Y a lo mejor en un determinado tiempo, si sufre otro evento en el cual él sienta que ya no puede canalizarlo de manera adecuada, sí, regresar a la terapia y otra vez trabajar juntos para que ese evento pues, pueda ser superado. Entonces sí es importante también entender esta parte. Pero sí, bueno, chicas, pues hago algún otro comentario. Nos quedan 2 minutitos ya para que si quieren no se conecten y descansen de su examen y ya nos veríamos la siguiente clase. Bueno, nada más argumentar lo que decía Tony con respecto a la clase. Yo recuerdo que con la maestra Vero, pero no recuerdo qué materia era, creo que era psicometría. Nos comentaba ella que la mayoría de las empresas, por ahorrarse en el área de recursos, contratan a los de administración. Y entonces a los de administración les dan esta tarea, esta encomienda de hacer los test, las pruebas proyectivas. Entonces, la mayoría de las personas que están dentro de una empresa ligadas en la administración, les dan capacitación, los llevan a ciertos cursos de competencia y eso, pero carecen mucho ellos del equilibrio emocional y la empatía, aunque les den demasiada cursos, muchos de ellos ni siquiera se aceptan. Yo tengo una conocida que se recibió ahorita de administración y hace poquito me estaba comentando de los cursos que llevó, de superación personal, cómo ser un buen líder y todo eso, pero carece mucho ella de la empatía. Ella está más relacionada a hacer ganar a la empresa. Pues sí, yo creo que, bueno, si no se nos llega a cortar, disculpen, pero sí, yo creo que no está el personal adecuado para poder reclutar a nuestro recurso más importante en la empresa, que es el capital humano. Y pues se debe de elegir de forma adecuada, pero a veces para, pues las empresas lo que quieren es ganar, ¿no? Entonces, no se